Muy buenas a todos, gracias por estar ahí un día más en nuestro curso básico de liturgia online. En este caso estamos en la sesión número 17 que va a tratar sobre el tema de la pastoral litúrgica. ¿Qué es esto de la pastoral litúrgica? ¿A qué nos referimos? Pues para entenderlo bien, seguramente primero tendríamos que plantearnos en general qué es la pastoral de la Iglesia. Pastoral viene de pastor. El pastor es el que conduce a las ovejas. Cristo es el buen pastor que conduce a sus ovejas hacia la vida en plenitud. La Iglesia ha recibido de Cristo una misión: anunciar el Evangelio y realizarlo por medio de la liturgia y de los sacramentos. Por tanto, la pastoral de la Iglesia sería pues todo el conjunto de acciones que la Iglesia lleva a cabo para realizar su misión. Y entre esas acciones pues está lógicamente la liturgia, la pastoral litúrgica. La pastoral litúrgica sería todo lo que la Iglesia hace para facilitar la participación activa y consciente del pueblo de Dios en la liturgia. Os recuerdo, porque esto lo hemos visto anteriormente, que la participación de los fieles no es solamente la participación externa, no es solamente hacer cosas, sino sobre todo es la participación interna, que esas cosas que hacemos, esos gestos, esos signos, esas palabras, nos lleven a un auténtico encuentro personal y comunitario con Cristo. Eso es la participación activa y consciente. Todo lo que hagamos para ayudar a la asamblea a que tenga ese encuentro personal y comunitario con Cristo a través de la celebración, todo lo que hagamos, como digo, formará parte de esa pastoral litúrgica. Habrá algunas acciones que sean anteriores a la celebración y otras que se realicen dentro de la propia celebración, como por ejemplo puede ser el ejercicio de ministerios que ayuden a la asamblea a participar. Por tanto, esta pastoral litúrgica está al servicio de la liturgia y, por tanto, al servicio del encuentro con Cristo. Y requiere, pues lógicamente, pues conocimientos, teoría y práctica de lo que es la teología litúrgica, de lo que es la celebración y de lo que son también pues las distintas ciencias humanas. En el conjunto de la pastoral de la Iglesia, el Concilio Vaticano II nos ayuda a comprender la relación entre liturgia e Iglesia. Si recordáis, el número 9 de Sacrosanctum Concilium nos dice que la liturgia es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Es decir, todo en la Iglesia nace de la liturgia, nace de ese encuentro con Cristo que se produce en la celebración y todo lleva a ese encuentro con Cristo. Es, digamos, un círculo. La vida de la Iglesia sería un círculo que continuamente parte de la liturgia y llega a la liturgia. El número 10 de Sacrosanctum Concilium nos recuerda que, sin embargo, no todo en la vida de la Iglesia es liturgia, sino que hay otras dimensiones. Por eso, la pastoral litúrgica no es la única dimensión de la pastoral de la Iglesia. De hecho, en la vida de la Iglesia encontramos tres dimensiones. Encontramos en primer lugar la dimensión del testimonio, de la fe que profesamos, de la fe que creemos. Encontramos después la dimensión celebrativa, ese encuentro con Cristo en la liturgia. Y luego encontramos la fe que se lleva a la vida por medio de la comunión entre los que compartimos la misma fe hacia dentro de la Iglesia y por medio de la caridad hacia afuera. Por eso, estas tres dimensiones no están separadas, están unidas, porque todas ellas parten de esa celebración, de ese encuentro con Cristo muerto y resucitado, que se proclama, que se celebra y que se vive. Por tanto, tres dimensiones. La liturgia no es la única dimensión de la vida de la Iglesia, pero sí es verdad que es la que le da unidad a todo el conjunto. Y por tanto, la pastoral litúrgica es enormemente importante dentro de la vida de la Iglesia. ¿Cómo es esta pastoral litúrgica? Pues mirad, en primer lugar, la pastoral litúrgica se dirige a los fieles. Lo importante es que los fieles puedan tener
ese encuentro con Cristo. Lo importante es que los fieles puedan, por medio de los gestos, de los signos, de las palabras, de la celebración, encontrarse con el Señor. Dirigida a los fieles. Por tanto, no es una pastoral estrictamente misionera, no está dirigida a los de fuera, a los que no conocen a Cristo, para atraerlos. Directamente es una pastoral que se dirige a los fieles. Esas acciones es para ayudar a los fieles a que se encuentren con Cristo en la celebración. Es una pastoral formativa, porque pretende formarnos, ayudarnos a comprender los signos, los gestos de la celebración, a participar mejor en ellos. Y por tanto, contribuye a esa formación integral del cristiano. Y su objetivo, como os digo, sería la participación activa de todos los fieles en la celebración. No nos podemos conformar con que la celebración sea algo solamente del sacerdote. No, todos los fieles participamos en la celebración porque todos formamos la asamblea santa del pueblo de Dios y porque ese encuentro con Cristo es personal para todos y comunitario para la misma asamblea. Para llevar a cabo esas acciones de la pastoral litúrgica necesitamos personas que se encarguen especialmente de llevarlas a cabo. Por ejemplo, los pastores de la Iglesia, la jerarquía, las leyes que rigen la liturgia, los principios y la decisión última en su realización corresponde a los pastores y por tanto está bajo su responsabilidad. Con ellos van a colaborar laicos y religiosos que sirven a la liturgia, los distintos ministerios, lector, salmista, acólito, ministro extraordinario, etc. Cada uno aporta su servicio, aporta su carisma. Luego tenemos los catequistas y todos los que se contribuyen a la formación de los fieles, porque como digo, las acciones de la pastoral litúrgica no solamente se realizan dentro de la celebración, sino muchas veces, como veremos ahora, previas a ella, formando, por ejemplo, con una catequesis litúrgica adecuada a quienes van a recibir un sacramento, por poner el caso. Luego tendríamos también al servicio de la pastoral litúrgica, pues el servicio de los artistas, de los músicos, etcétera, que nos ayudan a vivir y participar en una celebración bella y, por tanto, verdadera. La responsabilidad de la pastoral litúrgica pues es a distintos niveles, hay distintas estructuras. Por ejemplo, a nivel de la Iglesia Universal, el Papa, y delegada por él la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, en Roma, es quien regula la liturgia y, por tanto, quien tiene capacidad para cambiar cosas, para señalar, para renovar, para reformar, y por tanto son en último término los que dirigen esa pastoral litúrgica, siempre en comunión con toda la Iglesia Universal. A nivel nacional, la Conferencia Episcopal Española tiene una comisión episcopal para la liturgia, de la cual hay un obispo presidente, una serie de obispos miembros y un director técnico, sacerdote, que es el que lleva a cabo las decisiones de esa comisión, ayudado pues, por una serie de colaboradores. Ese director, pues ahora mismo soy yo concretamente. Bien, pues a nivel del ámbito de la conferencia episcopal, esa comisión episcopal para la liturgia ayuda pues, a todas las diócesis a llevar adelante pues, esa tarea de la pastoral litúrgica. Y a nivel de la diócesis pues hay una delegación de liturgia y a nivel de las parroquias pues los equipos litúrgicos y todas las personas que colaboran en la preparación de las celebraciones, en su realización, etc. También hay centros de formación que ofrecen pues, formación litúrgica. ¿Qué más podemos decir? Pues lo más importante, ¿cuáles son las acciones de la pastoral litúrgica? Pues yo ahí he puesto unas pocas, hay muchas más, ¿no? La pastoral litúrgica es ante todo una tarea formativa, personal y comunitaria. Por tanto, a la hora, por ejemplo, de preparar a las personas para celebrar los sacramentos y sacramentales con una adecuada catequesis, por ejemplo, los cursillos prebautismales o prematrimoniales, a la hora de preparar los tiempos litúrgicos, la piedad popular, la música, el arte, etc. Todo eso son acciones que de alguna manera contribuyen a que los fieles puedan participar mejor en la celebración. Pero sobre todo yo querría
señalar dos grandes acciones. La primera, la acción formativa, que ayuda a los fieles a comprender los signos y símbolos, el lenguaje litúrgico, la realidad sacramental, la noción de sacramento, etc. Es muy importante poder comprender aquello que se celebra, saber celebrar, para que lo externo nos lleve a lo interior, a ese encuentro con Cristo. Valorar el cuerpo, los signos, los gestos, todo esto, esa comunicación que se da a nivel verbal y no verbal en la liturgia, todo eso, fomentarlo y ayudar a los fieles a que puedan participar, es algo propio de la pastoral litúrgica. Y un reto sería preparar la celebración de esta manera. Finalmente, dos retos más, que son complicados. El primero, respetar los fines de la liturgia. La pastoral litúrgica nos tiene que ayudar a valorar la celebración y a no utilizarla. La celebración no es algo que es un adorno de otra cosa. No, la celebración en sí misma tiene la importancia central y fundamental. No podemos utilizar la celebración para cosas que son ajenas a ella. No podemos utilizar la celebración a nuestro capricho o a nuestro antojo. La celebración no es para dar catequesis, la celebración no es para evangelizar. Todo esto tiene sus propios lugares. Es verdad que la celebración tiene una dimensión evangelizadora y catequética, faltaría más. Pero no podemos utilizar la liturgia quitándole valor a lo que realmente tiene. La celebración, cuando se vive intensamente, evangeliza, catequiza y compromete. La mejor catequesis litúrgica es una buena celebración, y esto es importante. No utilicemos la liturgia de una forma que no sea la que le expropia la celebración del misterio de Cristo, el encuentro con el Señor. Y luego, pues uno de los grandes retos de la liturgia, de la pastoral litúrgica, sería respetar el carácter comunitario y festivo de la celebración. La liturgia es una actividad comunitaria, de tal manera que nos damos cuenta muchas veces que esa dimensión comunitaria desaparece, esa conciencia de ser la iglesia congregada, esa conciencia de que el otro es el hermano que comparte conmigo la fe y que vive conmigo la celebración, a veces en ciertos sacramentos, como bodas o como bautizos, esto está pues un poco oscurecido. Nuestra propia manera de celebrar la Eucaristía a veces es demasiado individualista, demasiado yo con Dios. También el protagonismo excesivo que muchas veces tenemos los sacerdotes en detrimento del resto de la asamblea. Todo esto pues son retos que la pastoral litúrgica tiene que afrontar. En su momento tendremos una sesión del curso hablando del equipo de pastoral litúrgica, o sea, de cómo esto se concreta a nivel de la parroquia, en ese grupo de fieles, en ese equipo litúrgico que prepara la celebración y que lleva adelante la pastoral litúrgica en el ámbito de la parroquia. Espero que se haya entendido bien lo que es esta pequeña exposición. Muchas gracias por seguir ahí. Seguimos adelante ya prácticamente en el tramo final de nuestro curso, que espero que os esté ayudando. Muchísimas gracias y hasta pronto.